Miren, hermanos, vamos a comenzar. Lucas 15:1 dice: y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Escuche, para los fariseos y escribas, los publicanos eran unos extorsionistas y traidores, porque los publicanos siendo judíos trabajaban para el imperio romano colectando los impuestos. Y escuche, hermanos, un recaudador de impuestos era prácticamente la representación de la violencia autorizada, del pecado legal, de la codicia engañosa. No crea que los publicanos eran personas muy inocentes. Eran personas que extorsionaban, eran personas que engañaban, eran personas que estaban tras de ti para cobrarte los impuestos. No eran amados, principalmente porque eran judíos. Y casi la mayoría del pueblo judío que miraba a un publicano lo miraba como un traidor, lo miraba como una persona que ha traicionado a su patria, y eran odiados. Imagínense este cuadro cuando los fariseos y los líderes religiosos, los escribas, miraban a Jesús comer, que los publicanos y los pecadores se acercaban a él. Ellos sentían una repugnancia en contra de estas personas. Escuchen, los pecadores eran aquellos que a su punto de vista eran todas aquellas personas que no tenían una muy mala reputación. Eran personas inmorales, personas que no vivían conforme a las leyes establecidas por ellos. Escuchen, más bien, ellos eran considerados como malditos, porque no conocían la ley de Dios. Y esta era la clase de personas que se acercaban a escuchar la enseñanza de Jesús. Sin embargo, hermanos, Jesús se gozaba al ver que los publicanos y los pecadores venían a recibir la palabra de Dios. De tal forma que Mateo, uno de sus 12 discípulos, un publicano, Dios, era uno de sus 12 discípulos y lo salvó. Y mire cuál fue la actitud de los escribas y los fariseos cuando murmuraron. Y esta fue la causa por qué Jesús les da a ellos estas 3 parábolas. Y dice: y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Esta fue la razón, hermanos, por qué Jesús les dio estas 3 parábolas, porque murmuraban. Y la murmuración era consecuente de su ingratitud, de su expresión, de su infidelidad a la obra de Dios, a la obra que Jesús estaba haciendo. Escuchen, hermanos, estas 3 parábolas no solo revelan el gozo que hay en el cielo cuando los perdidos son hallados, sino también al mismo tiempo va a desenmascarar y va a acusar a los escribas y a los fariseos, porque no encontraron gozo en la misión de Jesús de salvar a los pecadores. No encontraron gozo. Ellos afirmaban conocer a Dios, pero en realidad eran ignorantes de la misión que Dios tenía hacia el pecador, hacia salvar a los perdidos. Los fariseos, hermanos, y los escribas, de cierta forma, tenían el papel de ser los pastores de su época, de ser los líderes. Ellos deberían de haber realizado el trabajo que Jesús estaba haciendo, porque ellos eran los líderes religiosos. No estaban buscando a los perdidos, y nunca lo hicieron. Y esto es lo mismo, hermano, lo mismo que está sucediendo con los líderes religiosos en el antepasado. Estaban cometiendo el mismo error. Si usted va a Ezequiel 34, 1 al 6, me lea conmigo. Ezequiel 34, 1 al 6, dice, fíjese lo que dice Ezequiel a través de Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curaste la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor y son presa.
dice, son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Y número 6, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Esto es lo que estaba sucediendo aquí. Ellos deberían de haber sido los líderes, estos eran los líderes religiosos. Estaban fallando en su tarea como en el Antiguo Testamento, como en sus padres anteriores, tal como lo habían hecho sus padres. Y miren, hermanos, el siguiente versículo describe lo que Jesús está haciendo aquí. Ezequiel 34:11. Fíjese lo que dice Ezequiel 34:11. Porque así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí yo, está hablando de Jehová, Dios, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Y eso es precisamente, hermano, lo que estaba haciendo Jesús en estas tres parábolas. Los fariseos y los escribas, en vez de buscar a los perdidos y de gozarse de que los perdidos eran salvos, más bien ellos murmuraban, se quejaban, estaban enojados, rechazaban la obra salvadora de Jesús, de que Jesús los recibiera y comiera con ellos y fueran salvos.